semana anterior nos encargamos de prácticamente... ¿Qué tal, Zuli? Muy buenas tardes. Bueno, Yaritza, ¿no? Yaritza, muy bien, buenas tardes. Eh, Estamos justamente ya con la introducción general que se dio la semana anterior acerca de las funciones químicas y ya el día de hoy sí o sí. eh, ¿Qué tal, Rosemary? Bien, chicos. Vamos así de todas maneras, como he visto que están participando o nos estamos relacionando muy bien por el chat, ¿no? Cualquier consulta que quieran hacer, de repente por ahí me pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, ¿no? Qué partecita por ahí está quedando un poco en el aire, ¿no? Que no se esté entendiendo muy bien, ¿no? Para poder entender lo que es clave, en este caso, las funciones químicas, ¿no? Bien, hicimos en la clase anterior una introducción bastante general de la química, qué era la química, qué funciones, cómo devenían las funciones, qué eran las funciones básicamente, ¿no? Cómo es que finalmente llegan a formar parte de nuestro planeta, ¿no? De repente cosas que nosotros vemos a diario y no nos damos cuenta que hay una función química ahí relacionada y demás, ¿no? Hemos hablado de muchas generalidades. Entonces ya el día de hoy vamos a entrar de lleno, ¿no? A las funciones químicas y para eso vamos a ver acá, hablamos del concepto general de las funciones químicas, ¿no? Y también de las funciones químicas inorgánicas, ya adentrándonos mucho más a ellas, ¿no? Habíamos hablado de una generalidad. Ahorita les voy a hacer recordar con mi pizarra justamente que también habíamos estado viendo la semana pasada, ¿no? Las funciones químicas inorgánicas de manera general, de dónde salen, cómo salen, por qué salen, con quiénes se fusionan y entramos ya de lleno a la función óxido, que sí lo hemos visto la semana pasada, pero ya así pasito a pasito para que se nos quede en totalidad, ¿no? Y no queden dudas. Y si de todas maneras existe alguna duda, alguna falencia, me levantan la mano, me escriben en el chat, aquí no entendí, me perdí y normal, o sea, seguimos, retroalimentamos y continuamos, ¿no? Porque esa es la idea, que todos vayamos siempre al mismo nivel, ¿no? Para terminar el módulo y terminar satisfechos de que hemos aprendido, esa es la idea, ¿no? Bien, chicos, entonces ahorita les voy a compartir mi pizarra, ¿no? Voy a compartirles mi pizarrita para hacerles solamente un recordar así rapidito, ¿no? Y mientras de repente otros chicos se van integrando y ya se nos queda bastante claro y ya retomamos las funciones en general. Para esto, chicos, yo les había estado hablando la semana pasada lo importantísimo e imprescindible que es para que ustedes sepan química, puedan entender la química mucho mejor, el hecho de que cuenten con su tabla periódica, ¿no? Entonces, me imagino que ya todos ustedes deben tener su tabla periódica a la mano, ¿no? Que deben estar ahí con su tabla periódica ya revisando, ¿no? Ya chequeando, ya familiarizados obviamente con cuál es el símbolo del elemento químico, cuál es el nombre, cuáles son sus valencias o sus estados de oxidación, cuál es el peso atómico, el número atómico, ¿no? Entonces ya justamente con la clase previa de la semana anterior, ya ustedes tienen todo eso ya bien claro, ¿no? Y establecido para cómo ustedes puedan desarrollar. Muy bien, no te preocupes, Niham. Estamos recién retomando y conversando acerca de la retroalimentación de la semana pasada, ¿no? Entonces, así chicos, de esa manera con su tabla periódica, que es el instrumento clave prácticamente para que ustedes puedan finalmente llegar a comprender mejor y poder establecer sus funciones químicas como tal, es que es preciso, indispensable y súper necesario que ustedes cuenten con su tabla periódica. Pero bien, ya habiendo pues obviamente hablado de todas las generalidades la semana pasada, el día de hoy ya recordamos específicamente lo que son funciones químicas, ¿no? Para ya entrar de lleno. Bien, nos vamos a centrar en esta parte izquierda, que es justamente lo que voy a apuntar ahorita con mi puntero, ¿no? Tenemos aquí, nos vamos a centrar específicamente en este lado derecho de la pizarra, ¿no? Y en este lado derecho, ¿por qué?
Porque si se dan cuenta, hablamos de metales y no metales, grupos que ya habíamos visto la semana pasada en la tabla periódica, dónde se ubican, qué elementos vamos a encontrar dentro de ellos, ¿no? Entonces, sumados con quién o fusionados con quién, en este caso con el oxígeno, ¿no? Vamos a primero centrarnos en lo que es oxígeno y después de ello ya entraremos al grupo de la parte izquierda, donde vamos a encontrar igual a los metales y no metales, pero fusionados ¿con quién? Con el hidrógeno, ¿no? En este caso, sí o sí iniciamos básicamente con el oxígeno porque iniciamos con la función óxido, como ya hemos podido ver en las diapositivas, ¿no? Entonces tenemos los dos grupos más grandes, como habíamos visto la semana pasada, metales y no metales, ¿no? Y tenemos los metales fusionados con un oxígeno, vamos a tener como resultado ¿a quién? A un óxido básico, ¿no? Que obviamente en parte de la nomenclatura se les viene a llamar inicialmente como óxido de y el nombre del metal, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ya a mayor profundidad, ¿no? Y si tenemos a un no metal más un oxígeno, que tendremos un óxido ácido, que también va a tener como nomenclatura óxido, ¿no? Pero va a cambiar ya el nombre en sí en la nomenclatura final del nombre del no metal, ¿no? Ahora, ambos tienen una variación en el nombre del metal o del no metal, en el caso de prefijos o sufijos, dependiendo de qué, dependiendo básicamente del estado de oxidación o la valencia que maneje el elemento químico, ¿no? Y eso, obviamente, ya les he explicado la semana pasada, dónde se encuentra, dónde lo van a ubicar, pero el día de hoy lo vamos a ver en muchos ejemplos y ejercicios, ¿no? Después de ello, tenemos también que una vez habiendo llegado a este nivel de óxidos prácticamente, ellos fusionados con el agua, en el caso de los metales, vamos a tener como resultado un hidróxido, donde viene a aparecer básicamente el complemento OH, ¿no? Habíamos quedado de que si ustedes ven un OH, definitivamente ya es un hidróxido y tiene que empezar su nomenclatura o su nombre con hidróxido, ¿no? Sí o sí. Y en el caso de la columna de los no metales, vamos a tener que fusionado más el agua. En este caso el resultado será un ácido oxácido, ¿no? Entonces, pero ya más adelante, al finalizar prácticamente el módulo, vamos a ver que ambos, ¿no? Hidróxido y ácido, finalmente unidos, ¿no? En un complemento de una función química mucho más compleja, nos dará como resultado que una sal oxisal, ¿no? Eso es a lo que ya llega a ser el resultado final de fusión tras fusión tras fusión, ¿no? Ese es en el caso del oxígeno. Nos vamos a centrar en el oxígeno y posterior a ello nuevamente comandaremos de la pizarra cuando vayamos a hablar ya de la fusión con el hidrógeno. Entonces, habiendo recordado ya con este cuadrito, como yo les dije, pueden tomarle foto, pueden de repente tomar apunte en su cuaderno, ¿no? Que ustedes tengan a la mano. Eso ya depende del criterio de ustedes. Estos cuadritos probablemente también, no exactamente igual, pero similar, puede que lo encuentren en la parte posterior de su tabla periódica, ¿no? Es una posibilidad, porque las tablas periódicas, adicional a traer todos los elementos químicos con sus datos, así como lo habíamos señalado la semana anterior, en la parte posterior puede también contener ciertas reglas para que puedan desarrollar después ciertas reacciones o también este tipo de teoría, ¿no? Que les puede ayudar bastante cuando ustedes vayan a desarrollar su evaluación. Bien, entonces chicos, ya habiendo recordado este cuadrito de la izquierda prácticamente, ¿no? Vamos a ir ahora a las diapositivas para ya hablar en sí de las funciones óxidos, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir esta pizarrita. Y ahora vamos con nuestras diapositivas. Bien, chicos, entonces aquí estamos presentando lo que vendrían a ser la función óxido, ¿no? Entonces, si nos guiamos de acuerdo al cuadrito que hemos visto hace unos momentos, de qué era el resultado de la función óxido, básicamente de un metal más un oxígeno, como justamente nos está mostrando el cuadrito aquí, ¿no? Solamente que aquí ya lo estamos viendo de manera horizontal, ¿no? Hasta anteriormente lo estábamos viendo de manera vertical.
Y listo, no tenemos por qué complicarnos más, simplemente nos quedamos con eso, ¿no? Tenemos un metal más un oxígeno, óxido básico, queda, no hay nada que pensar más a fondo ni nada por el estilo. Pensamos más a fondo cuando ya vamos a ver que tienen dos o más valencias, de repente tienen cuatro, ahí recién ya nos complicamos pensando y qué sufijo y qué prefijo le vamos a agregar, cómo va a ser y demás, ¿no? Bien, cuando hablamos de formulación y de nomenclatura, ¿no? Yo les estaba indicando de que prácticamente estamos dando a entender, ya hemos visto, ya ustedes ya están familiarizados con la matemática también. Cuando hablamos de formulaciones, por ejemplo, de las ecuaciones, ¿no? Todas las fórmulas tiene un componente más o por o división otro componente igual un producto, ¿no? Lo mismo pasa en las funciones químicas, ¿no? Tenemos en este caso el metal más el oxígeno y como producto finalmente un óxido básico, ¿no? Estas formulaciones son básicamente lo que se va a representar, ¿no? Y en cuanto a nomenclatura, les indiqué que hablábamos básicamente del nombre. Yo les ponía de ejemplo que en este caso mi nomenclatura, por ejemplo, vendría a ser olenca celada, ¿no? Pero celada podría ser como la palabra óxido en este caso, ¿no? Porque va a haber un montón de óxido de aluminio, óxido ferroso, óxido férrico, óxido, todo va a ser óxido. En el caso, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Mis hermanos y yo vamos a hacer celada, 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 pero ya cambiarían nuestros nombres, ¿no? Mi nombre será Olenka, el nombre de mi hermano será otro y el de mi hermana otro, así indistintamente, porque somos personas diferentes. Lo mismo pasa con las funciones, ¿no? En este caso de óxido, todos van a ser óxido, 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 y va a cambiar, ¿por qué? Porque un metal tendrá un nombre, el otro tendrá otro nombre, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el ejemplo un poquito más claro o más simbólico que les pueda dar, como para que ustedes puedan reconocerlo, ¿no? Pero sí o sí lleva la palabra óxido adelante, ¿no? Después de ello va seguido, obviamente, la preposición de, ¿no? En este caso, por ejemplo, las chicas o los chicos, más que todo las chicas, ¿no? Que ya son casadas, que tienen su esposo, que se han ido y se han registrado en la RENIEC, ¿no? Como casados. Por ejemplo, puede ser que esté, a ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, voy a ver en la lista de asistentes, a ver, chicas, tenemos a Cristina Vázquez, por ejemplo, ¿no? Tenemos que Cristina Vázquez, imaginemos que se casó con José Sánchez, por ejemplo, ¿no? Va a ser Vázquez de Sánchez, ¿no? Más o menos lo mismo pasa en este caso con las funciones, al ser óxido de aluminio, ¿no? Más o menos algo similar es lo que pasa. Y a esto se le llama nomenclatura, ¿no? Al hecho de nombrar básicamente al resultado de la función que nosotros estamos trabajando. En este caso, en el vamos a tener ciertos ejemplos y no les voy a leer la teoría que se encuentra en la parte superior porque les voy a ir explicando poco a poco para que no se me confundan un poquito. Entonces, bien, tenemos que en el ejemplo número 1 tenemos al AL. Si ustedes tienen su tabla periódica, si ya se han ido familiarizando con ella, ya saben qué elemento químico es y cuántos estados de oxidación tiene y cuáles son, ¿no? Entonces, a ver, si alguien sabe, me levanta la mano y me indica. Me lo puede decir abiertamente o sea, apertura su micrófono y me lo dice, o también me lo puede escribir por el chat, ¿no? El AL se llama tal y su estado de oxidación es tal y tiene tantos estados de oxidación, ¿no? Entonces, a ver, algún voluntario de la clase que ya tenga su tabla periódica, que esté acorde, ¿no? Que esté prácticamente, ya se haya dado cuenta cuál es, me lo va escribiendo o me lo dice abiertamente, ¿no? Por el micrófono para ver si es que ya tienen, ¿no? Ya están listos para poder resolver las funciones químicas. A ver, chicos, ¿quién de ustedes es voluntario? ¿A quién le gustaría participar? Y si son tímidos y no quieren hablar así delante de todos sus compañeros, Miss, buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. A ver, yo de verdad que, bueno, vamos a ver ya, si estamos en lo correcto. Es aluminio,
pertenece a no metales. A ver, ¿qué más le puedo decir? Su peso atómico es 26,98. ¿Qué más? Su electronegatividad es 2,34. De verdad que es la primera vez que agarro lo que es esta tabla periódica, así es que no sabría decirle mucho, Miss. Si estoy equivocada, discúlpeme. No, no te preocupes, estamos aquí todos para aprender. Más bien, gracias por tu participación y ahorita les voy a poner una tabla periódica para recordar y poder ejemplificarlo mejor. Muchas gracias, Cecilia, por tu participación y vamos a corroborar a ver la información que nos da su compañera. Gracias por tu participación. Toda intervención es bienvenida, ¿no? Porque nos ayuda a aclararnos un poquito la mente. Bien. Vamos a tener, ahorita les voy a poner la tabla periódica, ¿no? Y, a ver, esta tabla que tengo no está muy clara. Mejor voy a ponerles otra. Pero la tabla periódica que les estaba presentando la vez anterior está bastante clara. Bien, chicos, entonces ahorita ya estamos presenciando nuevamente nuestra tabla periódica, ¿no? Como dice Cecilia, a veces se nos complica un poquito el tema de cómo nos ubicamos en la tabla periódica, cómo vemos, qué vamos a ver en ella y cómo vamos a poder identificarlo, ¿no? Entonces, los que ya tienen, y Cecilia, si tienes, como tienes su tabla periódica ya a la mano, tu tabla periódica de repente puede tener más cositas que esta, ¿no? Esta es una un poquito más sencilla. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá por coloraciones, se nos está identificando cuáles son los metales, los no metales, los halógenos, los gases nobles, en fin, todos los grupos que hay de elementos químicos. Obviamente en las tablas que tengan ustedes va a ser de otros colores, ¿no? Pero la cosa es que se van a diferenciar igual por colores. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Aquí, ¿no? Justamente en la parte de acá, muchos lo pueden tener la leyenda en la parte superior, otros lo van a tener al costado, otros en la parte inferior, pero usualmente siempre es en la parte superior central, ¿no? Y aquí vamos a poder identificar, ¿no? Metales de color celeste me están indicando. Tenemos no metales, este color un poquito verde, ¿no? Tenemos los halógenos, los metaloides, los gases nobles, los lantídeos también. Y así todos los grupos que vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, y aparte de ello, tenemos aquí ya el famoso elemento químico, ¿no? Separadito. En este caso estamos hablando de quién, del hierro, que está acá, ¿no? En este lado de acá, mi puntero, está acá, ¿no? Este es el hierro, pero lo hemos sacado para acá prácticamente, ¿no? ¿Para qué? Para poder explicar básicamente qué vamos a encontrar dentro de ese cuadradito, ¿no? Entonces acá tenemos básicamente al hierro. Se le puede llamar fierro también. Las literaturas a veces cambian, pero vendría a ser lo mismo. En este caso es el hierro. Con su símbolo químico, nos está indicando, símbolo químico es la Fe. Tenemos el nombre que está en la parte inferior, el número atómico, ¿no? Que está en la parte superior y muchas veces también nos viene acá en la parte inferior el peso atómico, algo que mencionó justamente su compañera, ¿no? Porque ella lo tiene más claro. Como les decía, esta tabla periódica es sencilla, te muestra lo básico, ¿no? Y del lado de acá, de la parte superior derecha, tenemos los famosos estados de oxidación, ¿no? En este caso, estos son los estados de oxidación ¿de quién? Del hierro. Pero yo les estaba consultando justamente el AL, ¿dónde se encuentra el AL? ¿No? Entonces, yo voy buscando en mi tabla periódica y, uy, lo encontré, ¿no? Acá está justamente el AL. Y si yo lo saco, así como estoy sacando el del hierro, ¿no?
voy a observar, ¿no? Lo voy a colocar justamente acá aparte y me voy a dar cuenta que Al es su ¿qué? Su símbolo químico. El nombre, ¿cuál será? Aluminio. Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿cuál es el nombre del Al en este caso? El aluminio. ¿Cuál es su número atómico? Vendría a ser este, el 13, ¿no? Porque eso es lo que me está indicando acá. ¿Cuál es su estado de oxidación? Lo voy a verificar acá. ¿Cuántos estados de oxidación? En este caso, solamente hay uno. De repente no se puede mover muy bien porque está muy pequeñito. Yo ya me lo sé hasta de memoria, ¿no? De algunos elementos, pero si ustedes lo verifican en su tabla periódica, van a poder que solamente tiene uno, un estado de oxidación. ¿Y cuál es? Es el 3, ¿no? Un 3 más de repente va a estar ahí chiquito. Entonces, de esa manera, ustedes van a ir identificando todos y cada uno de los elementos químicos que vamos a ir viendo, ¿no? Y de esa manera se familiarizan con su tabla y le agarran cariño a su tabla también, ¿no? Y vamos a poder desarrollar las funciones. Creo que hoy ya es un poquito más clara la clase o podría ser un poquito más clara si es que ya tienen la tabla a la mano, ¿no? De repente la semana pasada les explicaba y no podían asociarlo muy bien porque al no tener la tabla, pues no se nos aclara o no se nos materializa más la clase, ¿no? Sin embargo, el día de hoy que de repente ya tienen a la mano, ¿no? Se van a poder dar cuenta que el aluminio, su símbolo es Al, el nombre es aluminio, y en la parte superior derecha vamos a encontrar pues sus estados de oxidación. ¿Cuántos tiene? Uno. ¿Cuál es? El 3, básicamente. Eso era lo que yo los consultaba y quería saber. Entonces, ahora hacemos una práctica, ¿no? Por ejemplo, si ya muchos de ustedes pueden tener, por ejemplo, su tabla periódica a la mano, les puedo consultar ya de manera general o global, de acuerdo a los, ¿cómo se puede decir? A los elementos que puedo plantear aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, les podría decir que me busquen bueno, ya hemos visto al hierro, ¿no? Ya hemos visto al hierro, pero de repente puedan buscar al boro, por ejemplo. A ver, busquen al boro dentro de su tabla periódica y me indican lo mismo, ¿no? El boro, yo ya les estoy dando el nombre, y ya en este caso ustedes me dirán el símbolo químico, cuál es su símbolo químico, cuántos estados de oxidación tiene y cuáles son, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ustedes vayan buscando en su tabla periódica, me indican que será un metal, un no metal, eh, cuál es su estado, sus estados de oxidación, cuántos son, cuáles son. A ver, chicos, empiecen a buscar en su tabla periódica, mientras yo voy reduciendo la de acá para también buscarlo en la de acá y comprobarlo, ¿no? A ver, chicos, ¿quién tiene la respuesta ya a la mano? ¿Quién lo ha podido identificar? Miss, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Bien, les estaba diciendo que ustedes ya con su tabla periódica a la mano busquen el elemento químico boro, el boro, y me identifiquen o me indiquen cuál es su símbolo químico, ¿no? ¿Cuál es su símbolo? Después de eso también cuántos estados de oxidación tiene y cuáles son, ¿no? De acuerdo a la explicación que les he dado aquí dentro de esta tabla chiquita. Ya, Miss. El símbolo de boro es B, tiene estado de oxidación, es 1 más 3 más 2. ¿Está bien, Miss? Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver. No había minimizado mi pizarra. No sé exactamente quién ha sido que ha participado. Cristina, Miss. Bien, Cristina, muchas gracias. Exacto, ¿no? Así como su compañera, ustedes también, chicos, de repente me pasaría toda la hora haciendo la misma práctica, ¿no? Ustedes también pueden hacer lo mismo en su casa, ¿no? Terminar de repente la clase o de repente ya el día de mañana y van practicando así, ¿no? Se ponen ahí a ver, me acuerdo, por ejemplo, del NI, ¿no? A ver qué elemento será. Voy a buscar a mi tabla periódica y reviso. A ver, es el níquel, tantos estados de oxidación, en fin, todos sus datitos y así poco a poco se van a ir aprendiendo ustedes los elementos, ¿no?
Ahora, como les decía, no es necesario tampoco que ustedes se lo aprendan de memoria, sus estados de oxidación y demás. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar siempre con su tabla a la mano. Pero sí es necesario que se aprendan básicamente que se aprendan dónde está ubicado los estados de oxidación. ¿Para qué? Para que puedan ubicarlos, para que puedan entenderlo, puedan trabajar con ellos, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora nuevamente volvemos a las diapositivas, ¿no? Donde ya vamos a ver básicamente aquí justamente los ejemplos donde nos quedamos, ¿no? Bien, teníamos entonces que el AL solamente tiene un estado de oxidación, es el aluminio, y su estado de oxidación, ¿cuál es? El 3. No tiene más, no tiene otro. Cuando nosotros trabajamos con funciones químicas, tenemos que tener en cuenta que para poder desarrollar básicamente nuestra fórmula o nuestra función, lo que vamos a tener en cuenta es que, es que se cruza básicamente los estados de oxidación de cada elemento. Entonces, yo quiero que tomen en cuenta estos tres ejemplitos que tenemos del lado de acá. No sé si de repente le puedan tomar foto, ¿no? Para poder, o yo le voy a tomar una captura para poder explicarles en mi pizarrita, ¿no? Y me puedan entender un poquito mejor. Bien, tengo del lado de acá ya la pizarra, ¿no? Nuevamente. Y los ejemplos que teníamos ahí, ¿no? Que le he tomado en este caso una captura. Como les venía diciendo, lo que nosotros hacemos en funciones químicas básicamente es cruzar los estados de oxidación. Bien, entonces como del aluminio prácticamente ya sabemos, ya nos lo aprendimos, ¿no? Prácticamente que tenemos acá el AL, ¿no? AL. ¿Y cuál era su estado de oxidación? El 3. Es el único porque no tiene más, ¿no? Entonces lo pondremos aquí, 3, ¿no? En la parte superior, así como se muestra en el cuadradito. Ahora, ¿qué nos dice nuestra formulación? Nuestra formulación nos dice básicamente que esto va a ir más el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno hay que acordarnos o siempre hay que tenerlo en mente. Y si ustedes van y revisan en su tabla periódica, el estado de oxidación del oxígeno, ¿cuál es? Es 2, ¿no? Entonces, aquellos que quieran revisarlo o quieran corregirme de repente, ¿no? Pueden ir a corroborar a su tabla periódica y verificar, a ver cuáles son los estados de oxidación del oxígeno. Y a 2, sí está bien, la profesora no se ha equivocado, ¿no? Y si estoy equivocada, me corrigen, chicos, porque para eso estamos, ¿no? Para poder aprender y solucionar todas las incógnitas. Entonces, bien, ¿y esto qué nos va a dar como resultado? Obviamente, vamos a colocar acá nuestro AL. ¿Y qué va a pasar? ¿No? En este caso, lo voy a hacer un poquito separado para que me puedan entender. ¿No? En este caso, va a pasar la valencia de acá del 3 en aspa, ¿no? Va a pasar para acá. Y la del oxígeno que estaba por acá va a pasar para acá. ¿No? Ese es el cruce que va a haber. Y al haber ese cruce, ¿cuál va a ser mi desarrollo? ¿Cuál va a ser mi resultado? Entonces acá ya lo haremos desarrollado. ¿Quién estaba acá? Estaba el 2, ¿cierto? Pero como mi aspa dice que lo tengo que mandar al otro lado, lo colocaré aquí. 2. Ahora me dice que sigue el oxígeno. Tengo el oxígeno y me está diciendo mi aspa que el de acá, prácticamente el superior de acá, ¿va para dónde? Va para el otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Colocarlo al otro lado, ¿no? Porque eso es lo que me indica la regla, eso es lo que me indica la función.
Y este va a ser mi resultado, chicos, ¿no? Así, en eso me voy a quedar prácticamente, ¿no? Este va a ser mi resultado que yo voy a obtener de mi función. O sea, ¿cuál era mi función? Acá, si se dan cuenta en el ejemplo, no lo están colocando, pero se lo han comido de repente, ¿no? Al 3, pero ya está en el resultado, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, eso ustedes, por ejemplo, a veces pueden corroborarlo en su tabla, ¿no? Pero ¿por qué sale 3? ¿Por qué? ¿Por qué está el 3? Se asustan, ¿no? Y dicen, no, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Por qué? Pero fácil, ¿no? Se van a su tabla periódica y verifican, ah, es que acá iba el 3, por eso se está cruzando en aspa y le corresponde aquí el 3. Listo, esa es mi respuesta, ¿no? ¿Coincide con mi respuesta del ejemplo? Sí, sí coincide, Miss, está todo bien, bien. Pero ahora, ¿cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar óxido, porque eso es lo que nos indica la regla. La nomenclatura nos dice que tiene que ir óxido, seguir de qué? De la preposición de, o sea, en este caso, óxido de. ¿Y qué más? Aluminio. ¿Por qué aluminio? Entonces, aquí viene la regla. Aluminio, o mejor dicho, se considera el nombre del metal, ¿no? Se considera, voy a escribirlo mejor tipeado, ¿no? Para que no nos confundamos. El nombre del metal, siempre y cuando, vamos a poner siempre y cuando solo tenga un estado de oxidación. Esa va a ser la regla, ¿no? Esa es la regla que se cumple para este primer ejemplo, ¿no? Entonces, se va a escribir óxido de qué? Del nombre del metal, así tal cual, si se dan cuenta no ha cambiado nada, siempre y cuando solo tenga un estado de oxidación. Entonces, vayan a su tabla periódica nuevamente, revísenlo y digan, el aluminio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 1. ¿Cuál es? El 3. No hay más. Si cumple la regla, entonces sí está cumpliendo la regla. ¿Está bien entonces el nombre que se le está dando? Sí, está bien, ¿no? Ese vendría a ser el ejemplo para esta regla, para este caso. Pero aquí vienen los otros dos ejemplos para la otra regla. Y tienen que prestar mucha atención y quisiera que en realidad me centro bastante en esta partecita porque lo mismo se va a repetir en las otras funciones. Eso quiere decir que si ahorita no lo entienden esta parte, se van a hacer una mazamorra cuando hacemos la siguiente función y la siguiente función y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí o sí es importante, interesante que se aprendan esta parte, ¿no? Y en las siguientes funciones vendría a ser lo mismo prácticamente, pero ya cambia dependiendo, pues, ¿no? Si es óxido, si es hidróxido, si es ácido, solamente eso va a cambiar. Después, el trabajo de cruzar en aspa es lo mismo, el trabajo de pasar justamente el estado de oxidación a un lado y el otro al otro lado es lo mismo, pero siempre y cuando nosotros veamos el tema de los estados de oxidación, ¿no? Bien, entonces hasta ahí ya concluimos por qué este nombre de aluminio no cambia, ¿no? No cambia, ¿por qué? Porque tiene un estado de oxidación solamente, no hay más, ¿no? Sin embargo, si ustedes se van a buscar al hierro, que en este caso es el Fe, vamos a empezar a trabajar acá, ¿no? Tenemos al Fe y el Fe tiene dos estados de oxidación, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que me quepa. En este caso tengo al Fe con dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? Vamos a tener al 1 y al 3. Perdón, ¿es el 2 es el 2 y el 3? A ver, corríjanme, por favor. Me corrigen ustedes que tienen su tabla periódica.
Miss dijo el hierro. Sí, el hierro, exacto. Más 6, dice profesora. Estados de Más oxidación. ¿verdad? estados de oxidación, a ver cuáles son. Más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1. Ya, sí, siempre empezamos de los estados de oxidación, entonces desde el menor hasta el mayor. Menos 1, Miss. Ya tenemos entonces, tenemos en este caso los estados de oxidación más comunes, siempre van a ser, debe estar en negrita, me imagino, el 2 y el 3, ¿no? Eso debe estar en negrita. No sé si lo tienen así tal cual, ¿no? Sí, Miss. Muy bien, exacto. Esos son los más comunes con los que más se trabaja. Si se dan cuenta, tienen más, ¿no? Tiene el 1, el 6, el 4, como lo ha mencionado su compañera. Sin embargo, nos vamos a basar solamente en los más comunes, que en este caso, ¿cuál es? El 2 y el 3, ¿no? Entonces voy a borrar el 1, porque en este caso, en estos ejemplos, se está trabajando con el 2. No se está trabajando con el 2 y el 3, que son los más comunes. Entonces, vamos a hacer lo mismo prácticamente. El mismo desarrollo que hemos hecho acá arriba, lo vamos a hacer acá abajo para cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a ver cuál es la diferencia en el reglamento, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Este de acá es nuestro origen prácticamente y vamos a partir. En el caso, el que tiene valencia 2, ¿no? Colocaremos acá que va a ser F, E, y la valencia en este caso le vamos a poner ¿cuánto? 2, ¿no? Más quién, en este caso será más el oxígeno, ¿cierto? Porque eso es lo que nos indica la función óxido. Y el oxígeno, verifican, y su estado de oxidación, ¿cuál es? 2, igual, ¿no? Bien, entonces seguimos desarrollando. Bueno, la misma me dijo que esto de acá me va a dar prácticamente que un Fe. En este caso lo hago un poquito separadito. ¿Para qué? Para poder hacer mi aspa, ¿no? Mi famosa aspa que me hace acordarme que mi estado de oxidación del fierro va para acá y mi estado de oxidación del oxígeno va para acá, ¿no? Me hace recordar eso y entonces voy a seguir desarrollando, ¿no? Sigo, continúo, ¿no? Avanzo. Me parece que alguien ha ingresado. Sí. Bien. Entonces, nuevamente, y aquí, ¿cuál va a ser mi resultado? Fácil, ¿no? Va a ser mi Fe. Este 2 que está aquí se va para acá y este 2 que está aquí se va para acá. Entonces lo voy a colocar. 2. Tengo mi oxígeno. Y nuevamente voy a tener aquí al otro 2. Y entonces acá viene la matemática prácticamente, ¿no? Ustedes se acuerdan en matemática que cuando tienen iguales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienen iguales? Cuando vamos a tener iguales, lo que se hace es simplificar, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, en muchas literaturas, es decir, en muchos libros, lo van a encontrar simplificado. Es decir, va a ser así como este resultado que está acá arriba, ¿no? FEO, ¿no? Y en muchos casos también se va a encontrar así, como este resultado, ¿no? ¿Quién está con su...? Por favor, chicos, me silencian sus micrófonos para no acoplarnos. Bien, entonces, en muchos casos, como les repetía, como les decía, en muchos casos lo simplifican y ya no lo colocan, ¿no? Se omite. ¿Y cómo se simplifica? Si nos acordamos de matemática, cuando son iguales, se va y se va, ¿no? Como decir mitad, mitad, queda 1, 1 y listo, ¿no? O se saca mitad, mitad de repente de 4 y 6, uno me quedará 2, en el otro me quedará 3, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar en este caso.
¿Por qué? Porque son iguales y ambos tienen mitad, ¿no? Entonces, mitad de 2, 1. Lo pondremos aquí chiquitito. Mitad de 2, 1, igual chiquito, ¿no? Y finalmente, ¿cuál va a ser mi desarrollo? ¿Cuál va a ser mi resultado? Solamente me va a quedar F, E y O. Ahora ustedes me dirán, pero Miss, ¿por qué no le coloca el 1? Usualmente, aunque ustedes no lo crean, todos los elementos, cuando no hay nada en la parte superior o en la parte inferior, tiene un 1. No siempre va a tener un 1. Así como cuando tenemos los números naturales y siempre tienen como exponente 1, pero que no se coloca, que está sobreentendido, lo mismo pasa con ellos, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, quedó 1, 1, pero ya no se coloca, ¿no? Ya no se coloca y simplemente queda así. F-E-O, ¿no? O el famoso feo, como le llaman, ¿no? Pero ojo, aquí viene la regla. No es que va a ser lo mismo que vamos a ir con el nombre del metal, óxido de fierro. No. ¿Por qué? Porque en este caso ya tiene 2 estados de oxidación. ¿Y esta regla para quién iba? Esta regla va para cuando solo tiene un estado de oxidación. En este caso, el hierro tiene 2 estados de oxidación, ¿no? Acá está el 2 y acá está el 3. Entonces, ya no está cumpliendo esta regla. Como ya no está cumpliendo esta regla, aquí viene la modificación, ¿no? La modificación entre quienes, básicamente, en la parte final del nombre del elemento, ¿no? ¿Y cuál va a ser el famoso cambio que se va a dar, ¿no? Cuando es menor, aquí le vamos a colocar, ¿no? Cuando es menor, creo que mejor le pongo, lo tipeo, ¿no? Cuando es menor, va a ser igual a ¿qué? A una terminación en oso, ¿no? Va a terminar en oso. Y cuando es mayor, la terminación va a ser ¿en qué? En ico, ¿no? Esa va a ser la regla que se va a cumplir para casi todas las funciones químicas. Va a seguir lo mismo. Casi todas, porque va a haber una donde va a haber un cambio, pero que eso lo van a ver todavía en otro módulo, ¿no? Donde ya no va a ser ni oso ni ico, sino va a ser otra terminación. Pero en este caso, cuando el estado de oxidación es menor, lo voy a agregar acá para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Cuando el EO, le voy a poner, es menor. Ya en ese caso ya saben qué significa, ¿no? Cuando el punto O, en este caso el estado de oxidación, es mayor. Termina de esa manera, ¿no? Entonces, aquí, haciendo la evaluación, tenemos al hierro y tenemos 2 y 3. El 2, ¿qué estado de oxidación vendría a ser? ¿Estado de oxidación menor o estado de oxidación mayor? A ver, ¿quién me responde eso? A ver, chicos, ¿quién? ¿Sería menor? Menor, muy bien, gracias por tu participación. Y sí, efectivamente es el menor, porque 2 es menor que 3, ¿no? ¿Y cuál sería la terminación que le corresponde, entonces? ¿Sería oso o ico? ¿Cuál de las dos terminaciones le correspondería al ser menor? ¿Oso, Miss? Oh, muy bien, excelente. Entonces, ya de esa manera lo entendimos. Hasta ahí asociamos, ¿no? Estado de oxidación menor, el 2. ¿Cuál es la terminación? Os. Ya, genial. Hasta ahí ya sabemos. Estamos en la función que, si recordamos, estamos en la función óxido. Eso quiere decir que la palabra que va a iniciar prácticamente nuestra nomenclatura va a ser óxido. Pero estoy trabajando con el hierro, que definitivamente cambia de nombre al ser ferro, ¿no? Prácticamente, o sea, eso hasta cierto punto ustedes me dirán, pero ¿por qué cambia, Miss? Eso ya viene establecido de años anteriores, ¿no? Si nos vamos a
a poner a preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero, no vamos a llegar hasta el origen de repente de quién cambió el nombre, de qué personaje le atribuyó al cambio de nombre, pero eso no es muy trascendental, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con que el hierro cambia de nombre a ser fierro, ¿no? Y en este caso va a ser óxido fer sería como que de fierro, ¿no? Pero como en este caso la función o la regla nos está diciendo que cuando ya tenemos de dos estados de oxidación, verifiquemos si tenemos un menor o un mayor, verificamos el menor y en este caso el menor nos dice que tiene que terminar en oso. Entonces será óxido ferroso, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el menor, con el estado de oxidación menor. Y este es mi resultado, ¿no? Mi resultado, ¿cuál era? En cuanto a la formulación, y aquí es donde se separa, ¿no? Prácticamente el tema de formulación. Formulación, FeO, o sea, feo, ¿no? Y su nombre, ¿cuál es? Óxido ferroso, ¿no? Oso, ¿por qué? Porque es el estado de oxidación que el menor, ¿no? Acá está. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente. Ahora en el siguiente vamos a trabajar ¿con quién? Vamos a trabajar con el estado de oxidación mayor, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo prácticamente, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el anterior, lo mismo haremos acá. A ver, acá tenía que cerrar mi paréntesis. No, lo mismo. Vamos con Fe, pero ojo, aquí cambia esto. ¿Con qué estado de oxidación vamos a trabajar? Con el 3, ¿no? Entonces acá le pondremos 3. Y después continuaremos igual, más quién, más el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación? 2. No cambia, sigue siendo el mismo. Ahora, esto me va a dar como resultado, ¿qué? Un Fe, ¿no? Dejo mi espacio para poder ver mi aspa que voy a hacer. En realidad las aspas ya vendrían a ser imaginarias, ¿no? Pero como ustedes todavía están aprendiendo, recién estamos como que dando los primeros pasos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así, de manera concreta, ¿no? Con el aspita, con la flechita para que ustedes lo puedan entender mejor. Bien, entonces tenemos ahí ya prácticamente nuestra aspita. ¿Y qué nos simboliza el aspa? Que mi estado de oxidación de acá va a pasar para acá y mi estado de oxidación de acá va a pasar para acá. Bien, entonces, ¿qué tengo? Fe. ¿Con quién? ¿Cuál era el estado de oxidación del oxígeno? El 2, fue el que pasó para acá, ¿no? Entonces, tenemos Fe, ¿qué? 2. ¿Y qué más tengo? Tengo mi oxígeno. Ah, pero ¿con cuánto estaba trabajando el Fe? El Fe estaba trabajando ¿con quién? Con el 3, ¿no? Acá está mi 3, pasa al otro lado y quedaría así, ¿no? Ese vendría a ser mi resultado. Ah, Miss, pero ¿podemos simplificar? No, aquí no podemos simplificar. ¿Por qué? Porque el 3 no tiene mitad. Y de repente por ahí alguien me dirá, no, profesora, sí tiene mitad. Si dividimos el 3 me va a salir 1.5. Ya, ¿es lógico, es válido? Sí, pero, ojo, los estados de oxidación jamás son decimales. Siempre tienen que ser números enteros sí o sí. Entonces, eso es lo que ustedes van a evaluar acá. ¿Podré simplificar? No, no se puede, porque acá si yo le saco mitad al 3 va a ser 1.5 es decimal y la Miss me dijo que no puede haber decimales. Entonces, ahí queda. No hay nada más que hacer. Ahí queda, me estanqué, me atoré ahí, ya no puedo hacer nada más. Y bien, Miss, ese es mi resultado, no hay nada más que hacer, ahí queda. Entonces yo le diré, muy bien, chicos, hasta acá han llegado bien, han llegado con éxito, pero ahora hagamos la nomenclatura. ¿Cuál va a ser su nomenclatura? ¿Cuál va a ser el nombre? Entonces, por ahí aparecerá alguien y dirá, bueno, hemos trabajado con el estado de oxidación mayor. Y si trabajamos con el estado de oxidación mayor, quiere decir que la terminación va a ser ¿qué? Va a ser ico, ¿no? Entonces,
ahí nos vamos a la regla prácticamente, ¿no? Y en la regla, ¿qué nos decía? Cuando el estado de oxidación es mayor, ICO. Entonces voy a mi fórmula y digo, sí, yo he trabajado con 3, que es el mayor. Ya, entonces va a terminar en ICO. Pero esto de acá es una formulación ¿de qué? De un óxido. Entonces, ¿cuál será mi resultado? Óxido, excelente. Fer, ¿de qué? De fierro, ¿no? Pero en este caso va a ser ICO. ¿ICO por qué? Porque estoy trabajando con el estado de oxidación mayor, ¿no? Entonces, hasta acá, ese vendría a ser prácticamente la información absolutamente general que existe de las funciones químicas, ¿no? Me imagino que ha quedado claro, ¿no? Porque sí he sido bastante específica en poder dar la explicación. De todas maneras, quisiera que en estos minutitos que están quedando, porque de esto de acá se vale prácticamente todo lo que es funciones químicas, es decir, la otra clase ya no lo voy a explicar de esta manera, ya vamos a avanzar a la siguiente función, asumiendo esto como entendido, ¿no? Entonces tengo todavía unos 8 minutitos, quisiera que alguien me levante la mano y me diga, Miss, no entendí, no entendí, explíqueme. A ver, me perdí acá, me perdí en el ferroso, me perdí en el férrico, en el aluminio, no sé. A ver, o sí se ha logrado captar en totalidad. Es muy importante, como les vuelvo a repetir, que capten esta partecita del oso, del ico, de los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque las demás funciones es lo mismo, ¿no? Lo que va a cambiar básicamente va a ser obviamente el elemento con el que voy a trabajar, o sea, ya no será aluminio, ya no será hierro, serán otros elementos, ¿no? Y va a cambiar de repente que ya no va a ser función óxido, sino va a ser de repente función ácido, ¿no? Eso quizá. Pero de ahí, en general, el hecho de cruzar el aspa, de ver el estado de oxidación con el que voy a trabajar, si es el menor, si es el mayor, es el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, bien, chicos, si me han entendido, se ha captado la idea o de repente ha quedado por ahí alguna duda al respecto, ¿no? Quisiera que me lo hagan saber en estos minutos que van quedando. A ver, Rosemary levantó la mano. Profesora, una consulta. ¿Qué debe el mayor y menor? ¿Por qué es la diferencia? Ya, la diferencia básicamente se da por la cantidad o por lo que vale, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si tengo un 1 y un 6, por lógica, el 1 es el menor y el 6 es el mayor, ¿no? Eso es netamente lógico de acuerdo al valor, a lo que vale, básicamente, ¿no? Entonces, a eso es que yo le atribuya que el 1 es menor y que el 6 es el mayor, obviamente, ¿no? A eso básicamente, ¿no? Y esos valores ustedes lo van a encontrar en su tabla periódica. Por eso les decía acá, tenemos en el fierro, tenemos el 2 y el 3. ¿Cuál es el menor? Vendría a ser el 2, ¿no? En este caso. ¿Y cuál es el mayor? El 3. Por tema de cantidad, básicamente así, ¿no? Se determina de esa manera. No hay más fundamento complicado de repente, por así decirlo, ¿no? Es así, de sencillo, ¿no? A ver, otra consulta, chicos, que tengan al respecto. Bueno, entonces si ha quedado claro, ¿no? Vamos a pasar ya a la siguiente, para más o menos que ustedes vean cuál es la similitud o cuál es básicamente la similitud, ¿no? En la cual vamos a trabajar, en la cual se va a seguir trabajando en adelante. Bien, entonces hasta aquí ya terminamos prácticamente con la función óxido básico. Ojo, es óxido básico. Ya terminamos con ella, ahora vamos con quién, con la óxido ácido, ¿no? Ahora, ¿cuál era la diferencia de que sea óxido básico con óxido ácido? Si recordamos el primer mapita conceptual que habíamos visto, óxido básico era porque era metal, ¿cierto? Elemento químico metal.
En este caso tenemos elemento químico no metal. Esa es la diferencia básica, por la redundancia, prácticamente la mezcla de términos. Esa es la diferencia esencial, ¿no?, que existe entre el óxido básico y el óxido ácido. Que en el óxido básico trabajamos ¿con qué? Con elementos químicos metales. Y con el óxido ácido, con elementos químicos no metales, ¿no? Y ya vayan repasando, ¿no?, de repente en su tabla periódica más tardecito, ¿no? Y se van a ir dando cuenta cuáles son. Porque después el trabajo es lo mismo. El mismo cuadrito que decimos no metal más oxígeno, pero en este caso, ¿qué nos va a dar? Ya no va a existir aquí la palabra óxido. Aquí la palabra va a ser anhidrido. Esa va a ser la palabra que se le va a agregar, ¿no? Que va a ser como el apellido prácticamente de esta función, ¿no? Va a ser anhidrido. Y eso es lo que ustedes van a colocar, ¿no?, cuando vayan a hacer la nomenclatura. Y la formulación, básicamente, ¿cuál es? El hecho de que yo ponga el elemento no metal más el oxígeno y me da como resultado la fórmula. Esa es la formulación, ¿no?, básica. La nomenclatura, ¿cuál es? Que yo le asigne el nombre. Que obviamente, ¿cómo se va a llamar? Anhidrido. Aquí ya nos olvidamos que el óxido, que no, ya no, el óxido D, ya no. En este caso va a ser anhidrido. Será anhidrido D, será anhidrido tal, en fin, anhidrido, ¿no? Pero el tema del resultado o de cómo yo vaya a obtener mi formulación específica es lo mismo que les estaba explicando en la diapositiva anterior, con el aluminio, con el fierro, es lo mismo. Vamos a tener al elemento más el oxígeno. Ellos también hacen el aspa, el estado de oxidación pasa al otro lado del elemento químico y del oxígeno también pasa al otro lado. Y ese va a ser nuestro resultado, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en este caso. Tenemos el caso 1, que vendría a ser de ¿quién? El boro, ¿no? Justamente el boro que yo les decía que busquen en su tabla periódica. Y el boro en este caso tiene un estado de oxidación, o en este primer ejemplo está trabajando con su estado de oxidación 3. Ese es su estado de oxidación. Que si ustedes colocan en su cuaderno, van a poner B, 3 arriba, más oxígeno, 2 arriba. Esto que me va a dar flechita, voy a tener nuevamente a la B, el aspa, la O, y mi resultado, ¿cuál va a ser? B, el 2 de la O, ¿no?, que se fue justamente para abajo, y el oxígeno 3, que fue ¿de quién? Del boro, que se fue para abajo. Y ese va a ser mi resultado, ¿no? Mi resultado finalmente va a ser ¿qué? Va a ser el B sub 2 o sub 3, y como resultado, ¿cuál va a ser de nombre? Anhidrido, pero ojo, aquí sí hay una diferencia que les puede confundir. Por eso sería bueno que ustedes en su cuadernito de apuntes puedan tomar nota y diferenciar, ¿no? En este caso, se tiene como cuando el elemento tiene un estado de oxidación, la terminación es ico, ¿no? En el caso anterior, si era el estado de oxidación mayor, o sea, si hablábamos de 2 estados de oxidación, terminaba en ico. En este caso ya no es así, pero lo dejamos aquí porque no quiero confundirles. No quiero confundirles y no quiero que se vayan así. Procesen la información que hemos trabajado el día de hoy. Esto queda grabado, asumo que lo pueden ver ustedes después, ¿no? De repente lo van repitiendo, pero nos quedamos aquí, chicos, ya desde mañana, perdón, desde la otra clase arrancamos de óxido ácido, ya más práctico, ¿no? Para que se les pueda quedar más claro. Y la recomendación, repasen bastante, ¿no? Repasen bastante, acuérdense lo que hemos tocado el día de hoy. Y bueno, nada, chicos, desearles un bonito fin de semana. No, aprovechenlo, disfrútenlo, y sí les pido de favor nos retiremos de la sala para que pueda ingresar el otro grupo, ¿no? Espero que hoy día haya sido muy gratificante en cuanto a aprendizaje para todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde y un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos. Gracias, Miss. Hasta luego.
Bien, hasta luego, chicos, hasta luego.